Cordial saludo para todos, bienvenidos a este espacio de reunión de Barca en donde fundamentalmente estamos estudiando al líder y venimos estudiando fundamentalmente al líder desde una perspectiva absolutamente única. Estamos tomando como base Éxodo capítulo 18 y a manera de repaso, aquí estamos en Éxodo 18, vamos a mirar nuevamente los versos 21 al 23 en donde Jetro, suegro de Moisés, hablando con Moisés, lo aconseja y dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Entonces, hablábamos acerca de que la virtud, fundamentalmente, es algo que debemos añadir a nuestra vida. A la fe debemos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, una gran cantidad de elementos que forman parte de la vida cristiana y, por supuesto, que hacen la diferencia. En esencia, una persona de virtud, un varón de virtud es una persona que ha sido transformada, que ha sufrido un cambio, no que es el mismo desde el momento en que se convirtió al Señor, o más bien, el que venía de antes se convierte al Señor y continúa lo mismo. Esa es una persona que no tuvo realmente transformación. Ese es como el que se bautiza sin haberse arrepentido, sin haberle entregado su corazón a Jesucristo. Simplemente entra pecador seco y sale pecador mojado. No pasó nada por él. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de varones de virtud, lo que estamos diciendo fundamentalmente es que es una persona transformada, una persona cambiada. Su vida no puede ser la misma desde el momento en que recibe a Cristo a lo que era antes o lo que seguramente será después. Segunda característica dice temerosos de Dios. El temor de Dios, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Temor de Dios es básicamente una de las características que se empieza a desarrollar en la vida del creyente desde el momento en el cual tú entregas tu vida a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ahora empiezas a vivir tu vida a la luz de que, aunque nadie te vea, hay un par de ojos que están puestos sobre ti. A mí me encanta el Salmo 90:12, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Ese es un texto de la palabra absolutamente poderoso. Así que el temor de Dios es algo que también debe formar parte del carácter de aquellos a quienes nosotros elijamos. Número 3, varones de verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Personas que tienen una relación directa con la palabra de Dios y que con base en esa relación, también la vida de ellos va creciendo y se va desarrollando. Que aborrezcan la avaricia. Este sí que es una característica. Le dimos 2 sesiones, ustedes recordarán, a lo que es el tema, que aborrezcan la avaricia. La escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar el dinero por encima de Dios, priorizar el dinero, es raíz de todos los males. Jesucristo declaraba que nadie puede servir a dos señores. Amar a uno y menospreciar al otro, o estimar a uno y menospreciar al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amor al dinero, ese es el Dios Mamón, ¿recuerdan ustedes? Es un demonio que no se sacia, que es básicamente lo que Salomón nos dice en el libro de Proverbios. La sanguijuela tiene dos hijas que permanentemente dicen, dame, dame, o sea, no se sacia. Y por otro lado hablábamos de que eh, también Colosenses capítulo 3 versos 5 y 6 el apóstol Pablo dice que nos guardemos de muchas cosas y dice, y de toda avaricia que es idolatría. Entonces coloca la perspectiva de la avaricia, el que es lleno de avaricia, lo coloca como un idólatra, al mismo nivel. Y cuando ustedes y yo miramos en las escrituras lo que la Biblia menciona respecto de la idolatría, encontramos que es la manera como el pueblo de Dios provocaba a celos o provocaba más bien a ira al Señor, para que Dios los castigara, para que Dios quitara su amparo de sobre ellos, etcétera, etcétera.
Entonces, a estos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, dice Jetro, ponlos sobre el pueblo por jefes, es decir, personas que tienen un carácter transformado, un carácter de líder, un carácter de temor de Dios, un carácter de relación con la palabra de Dios, un carácter de personas que aborrecen la avaricia. En la avaricia básicamente es donde está centrada todo el eje de la corrupción. Una persona que eh, aborrece la avaricia no va a ser sobornada fácilmente. Bueno, ¿y cuánto hay para ti? Te doy tanto y no sé qué, y tú me haces esto y lo otro, y aquí le quitamos el derecho a fulano y a sultano, pero nos beneficiamos nosotros. No, una persona que aborrece la avaricia simplemente a los ojos de Dios obra en justicia. A ellos dice, ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Veíamos que la capacidad que Dios ha dado a algunas personas son para liderar a 10 nada más. Así que esta persona va a ser jefe sobre 10. Otros tienen la capacidad de liderar 50, ya una capacidad un poquito más amplia, 5 veces la capacidad anterior. Otros 100, son centuriones. Y otros tienen la capacidad de liderar a miles. Cada uno conforme a su capacidad, en la medida también, porque la escritura dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho será infiel. Entonces, realmente lo que la escritura establece es un paralelo respecto de que no importa dónde estés tú en este momento, siendo fiel en el lugar en donde Dios te ha colocado, lo que el Señor va a hacer es incrementar fundamentalmente el nivel de eh, privilegio que vas a tener delante del pueblo. Ahora, recordemos algo. Dentro del modelo que Jesús nos enseñó, Jesús basó todo el liderazgo fundamentalmente en servicio. Un líder no es uno que manda, haga, obedezcan, arremula, sino que un líder es una persona que sirve. En Mateo 20:20, por ejemplo, la visión 20:20, ustedes saben, la visión perfecta. En Mateo 20:20 Jesús dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser el primero será servidor de todos y el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. El servicio es básicamente el eje principal en donde se desarrolla el carácter de liderazgo, según Jesús. Ahora, estos jefes de millares, de 50 y de 10, juzgarán. Así que tenían una misión como jueces. Juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. También hemos tomado dos semanas para hablar acerca de los jueces y vimos varias cosas relacionadas con los jueces. En primer lugar, el verso 22 dice, ellos juzgarán. Es decir, la posición de privilegio, de liderazgo, es para juzgar. Y nos preguntábamos, ¿para qué se necesita un juez? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la labor que desarrolla un juez? Fundamentalmente la labor de un juez, cuando hay dos partes en conflicto, cuando se requiere un mediador que establezca orden y que establezca condiciones de arreglo entre esas dos partes, precisamente allí es donde se establece un juez.
Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Recuerden ustedes que en una ocasión un hombre vino a Jesús y le dijo, Maestro, di a mi hermano que parta la parte de la herencia conmigo. Y Jesús le dice a este hombre, ¿y quién me ha puesto a mí sobre vosotros como juez o partidor? Y les cuenta una historia del Señor. Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Y les cuenta la historia de un hombre que tenía muchas riquezas. Y el hombre hablaba, cuando estaba en una locura, el tipo impresionante. Él hablaba consigo mismo diciendo, tengo un problema, no tengo dónde guardar toda la abundancia de provisión que tengo. Y dice, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar mis graneros, los edificaré mayores, guardaré en ellos toda mi provisión y diré a mi alma, o sea, el man estaba tostado, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Se necesitan jueces, personas probas, para realmente hacer justicia, por supuesto que sí. Así que estas personas son personas, en primer lugar, varones de virtud, varones temerosos de Dios, varones de verdad, varones que aborrezcan la avaricia y a ellos, sobre ellos, tenemos que poner también nuestra mirada para que ellos nos ayuden a llevar básicamente sobre el pueblo el liderazgo que Dios ha depositado en sus líderes. En la traducción lenguaje actual veíamos que en Génesis 1, verso 28, el Señor da un mandato y el mandato tiene todo que ver con la parte de ser juez también. Dice, y les dijo, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra, atención, y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Era el momento de establecer orden en la creación y a quien Dios colocó como autoridad sobre toda su creación fue precisamente al hombre para que él sojuzgara, estableciera orden, pero lo hiciera de una manera, de la manera como Dios lo ha establecido. Veamos la definición de lo que es sojuzgar. Y sojuzgar dice sujetar o dominar con violencia algo o a alguien. Eso es sojuzgar. Aquí dice que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Pero también dice que la pongan y la pongan bajo su dominio. Es decir, establezcan autoridad sobre la tierra. Recuerden ustedes que en Romanos capítulo 13 la escritura nos dice que toda autoridad ha sido constituida por Dios y que toda autoridad proviene de Dios y que toda autoridad, las autoridades que hay, han sido establecidas por Dios. Así que realmente esto habla acerca de la misión que nosotros también tenemos de sojuzgar, sujetar o dominar con violencia algo o a alguien. Y recuerden, veíamos varios símiles. Sojuzgar es avasallar, someter, dominar, subyugar, doblegar, oprimir. Esos son términos todos en infinitivo, pero están realmente orientados a mostrarnos que es ejerciendo realmente autoridad, dominio. Yo recibo de parte de Dios un mandato y con base en ese mandato ejecuto también el hecho de establecer justicia. ¿Qué pasa cuando en la tierra no hay justicia? Génesis 1:2 nos da una vislumbre de lo que sucede. Nos dice también la nueva traducción viviente, la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida
Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Si miramos el verso 3, Génesis 1:3 nos dice básicamente cómo es que Dios cambia el caos. Yo les hablaba acerca de que Génesis 1:1 nos dice que en primer lugar, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cielos y tierra, lo invisible y lo visible. Creó tronos, dominios, principados, potestades, creó a los ángeles, creó a los serafines, a los querubines. Luego creó lo visible, ¿no? Creó los cielos y la tierra. Así que lo primero que nos queda es el hecho de que Dios es el creador de todo. Pero el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la pregunta que nos surge es, si Dios es el creador de todo, ¿Dios crea el caos? ¿Por qué razón, si Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Porque es que yo veo la creación que Dios ha hecho y es absolutamente perfecta. Pues lo que sucede es que el relato bíblico que tú y yo tenemos en Génesis capítulo 1 es el relato no de la creación, sino de la recreación. Hubo un juicio entre el verso 1 y el verso 2 de Génesis capítulo 1 en donde Satanás cayó, fue expulsado del cielo y su caída creó caos. Jesucristo le dijo a sus apóstoles en Lucas capítulo 19, creo que es verso 10, les debo el versículo, es 19:10 o 10:19, pero dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A dónde cayó Satanás? A la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre toda ella, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. ¿Cómo cambia Dios el caos? Verso 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, hablando su palabra. Dios cambia el caos hablando, es a través de ese poder maravilloso. ¿Cuál fue la materia prima que Dios utilizó para cambiar la creación? Fue su palabra. Su palabra poderosa transformó, cambió el caos en nuevamente vida, luz, paz, armonía, tranquilidad, escenarios absolutamente maravillosos. Entonces la tierra desordenada y vacía, por eso se precisan jueces. Por eso, porque es que la tierra, si en la tierra no hay jueces que realmente administren justicia, lo que va a haber es caos y tinieblas en la tierra. Y es allí en donde debe hablarse la palabra de Dios para que nuevamente la luz cambie el contexto de oscuridad. Ahora, es tan serio este asunto de los jueces que hay un libro en la Biblia con el nombre de jueces. Es el libro de los jueces. Nos registra básicamente 14 historias de 14 jueces que tuvo la nación de Israel en el periodo antes de los reinados, antes de que el pueblo pidiera rey y todo lo demás, imperaba un poco el caos y todo lo demás, Dios levantaba jueces, esos jueces establecían justicia en medio del pueblo, pero se repite cíclicamente una misma cosa en medio del relato bíblico. En Jueces 2, versos 16 al 19, la escritura dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, lo que yo les decía acerca de provocar a Dios con los ídolos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez,
ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿A quienes debemos establecer como jueces? A hombres y mujeres que andan en un camino de luz. A mí me encanta lo que Salomón nos dice. No, es David el que nos dice eso. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hombres que van en ese mismo camino, en esa misma sintonía, es precisamente la clase de personas que Dios desea levantar y honrar. En el Salmo, si no estoy mal, es el Salmo 142 o 146. David dice que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Habla de que no tendrán liderazgo sobre la congregación de los justos. El que quita y pone reyes es el Señor. Y es verdad lo de la parábola de la semilla perdón, la parábola del trigo y la cizaña, en donde bueno, el dueño de ese campo, el dueño de esa tierra, ordenó que sus trabajadores sembraran sus campos con trigo. Dice que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró en medio de ellos cizaña. No existe diferencia alguna entre el trigo y la cizaña mientras los dos van creciendo. No hay diferencia. La única diferencia es que cuando el trigo ya realmente germina, cuando ya el capullo del trigo se llena, el peso del trigo hace que el trigo se incline. Está cargado de fruto. La cizaña permanece recta. Le dijeron al padre de familia, ¿quieres que arranquemos la cizaña para que no nos dañe el cultivo? Y el señor le dijo, no, 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 no me toquen eso, porque al arrancar la cizaña van a arrancar de paso también el trigo, no, dejen crecer lo uno con lo otro, tranquilos, hay un tiempo para eso. Y va a llegar el tiempo de la siega y el Señor dice que cuando el Señor explica en Mateo capítulo 13 la parábola del trigo y la cizaña, dice que los segadores son los ángeles. Y viene un momento en el cual el Señor tomará el trigo y lo reunirá para sí. Luego tomará la cizaña, la atará, va a ser atada. La cizaña, los hijos del malo, van a ser echados al fuego donde serán consumidos. Entonces, a veces ve uno tipos de líderes que realmente no son la imagen que estamos estudiando. Y uno dice, ¿y por qué existen personas así? Si no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque yo veo que hay personas que no deberían estar en posición de privilegio y están allí? El apóstol Pablo dice algo interesante. Dice, unos predican a Cristo por vanagloria, otros predican a Cristo por egoísmo. Dice, sea como sea, Jesucristo está siendo predicado, está siendo anunciado. Si alguna persona se salva como consecuencia de la labor que ellos están haciendo, lo están haciendo con la intención incorrecta. Pero si alguna persona se salva, valió la pena, gloria a Dios, está perfecto. Ahora, viene un día en el cual el Señor va a llamar a cada uno y le va a decir, venga para acá, porque hay un ajuste de cuentas. Todos tendremos que dar cuenta delante de Dios respecto de lo que hacemos, respecto de cómo lo hacemos, y allí es donde nuestro liderazgo va a ser colocado en balanza y va a ser pesada, básicamente, la obra de nuestras manos. Muy bien. Hablábamos de que los jueces en el ejercicio de la función judicial no solo resuelven un conflicto en particular, sino que al hacerlo realizan otra serie de funciones que van desde la aplicación, interpretación, creación del derecho, hasta la generación, paz social y seguridad jurídica, entre otras cuestiones. Un juez tiene una misión absolutamente importante. Nosotros aquí en Colombia, de acuerdo al formato de nación que hemos creado, somos una democracia y hay básicamente tres poderes que son los que están reglando, ordenando todo el proceder
al interior de nuestra nación. El poder ejecutivo, el poder legislativo, los que establecen las leyes, las normas, senadores y representantes a la Cámara, la gente de los consejos, los concejales de cada ciudad, pero además viene el poder judicial, son los jueces de la República, que están abanderados básicamente por la Cámara más alta, que es la Cámara de los Magistrados. Entonces, todo esto de dónde es tomado, es el modelo de gobierno de las naciones, ¿de dónde se desprende? Por supuesto de las escrituras, por supuesto de las escrituras. Las escrituras nos dan base, fundamento, para que cada nación pueda tener fundamentalmente también un orden en todas las cosas. Desafortunadamente, no muchos de nuestros gobernantes son lo que deberían ser. Y atención a esto, porque siempre que viene temporada de elección, viene temporada de ruido, viene temporada de confusión y a veces los mismos hijos de Dios nos dejamos mover por personas que no deberían estar en el poder y a veces les entregamos a ellos el voto. Y ojo porque somos responsables. ¿A quién escogemos? Yo siempre miro la vida de la persona a quien le voy a dar el voto. ¿Qué tipo de vida tiene? ¿Qué tipo de familia lidera? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si eso es solamente con la iglesia, ¿cuánto más una nación? Una nación necesita gente proba, no gente que simplemente viene y venga, cambiemos esto y somos redentores y demás, hagamos y deshagamos, porque estamos hastiados, hastiadas. Las naciones del mundo están hastiados de que nadie realmente hace una transformación de fondo, porque cada quien va por lo suyo. Esa es la realidad. Muy bien. Y veíamos un ejemplo en la vida del rey Salomón, que traen dos mujeres rameras vienen al rey Salomón, ambas tuvieron bebés, una de ellas se acostó sobre su propio hijo una noche, no, no con intención, no estoy diciendo eso. Dice, aconteció que al tercer día, verso 18, después de dar a luz, de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó su hijo, a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero yo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Una situación, repito, cuando hay dos partes en conflicto es donde se necesita la acción de un juez. El relato continúa diciendo, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid al niño al medio vivo y dad la mitad a la una y y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Atención al cierre del verso 28. Y todo Israel oyó aquel comentario. No, no dice eso. Y todo el pueblo y todo Israel oyó aquel momentum. No, tampoco dice eso. Todo Israel oyó aquel juicio, aquel juicio.
que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que, que había en él sabiduría de Dios para algo en particular, para juzgar. Entonces, cuando nosotros hablamos de juicio y de juzgar y de ser jueces, realmente es Dios el que establece el nivel para que nosotros podamos realmente hacer justicia en medio de la tierra. Esta es básicamente una representación. La espada, apartan al niño por la mitad. Esta sí, mátenlo y esta no, por favor, dénselo a la otra. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para algo, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, encontramos 24 tronos y sobre esos tronos sentados a 24 ancianos. Y los 24 ancianos, postrados sobre sus rostros, adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y uno dice, ¿por qué 24? ¿Por qué 24? Bueno, te voy a decir por qué. Porque en los primeros 12 tronos están sentados cada uno de los patriarcas de cada una de las tribus. Dan, Aser, Neftalí, Zabulón, Judá, bueno, todos los líderes, las cabezas de las 12 tribus de Israel. Los nietos de Abraham van a estar sentados en esos 12 tronos. Pero hay 12 tronos que el Señor reservó para sus 12 discípulos. ¿Qué van a hacer ellos? Van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Existe en el capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis un evento conocido como el juicio de las naciones, en donde cada nación va a comparecer delante de Dios. Delante del juez se va a presentar cada nación. No me imagino ese momento, que Dios diga, nación de Venezuela, vengan acá. Cada uno de los gobernantes y cada persona de esa nación dando cuentas delante de Dios. Nación de Brasil, vengan acá. Cada gobernante y cada persona de esa nación dando cuentas delante del rey. Cuando Dios llame a Colombia, también todos nosotros daremos cuenta delante de Dios, del juez santo y justo, de todas las cosas. Ahora, escúchenme bien. Los que hemos sido redimidos por el Señor, los que hemos sido comprados, aquellos en los cuales la obra de Jesucristo realmente ha tenido ocasión, ha tenido lugar, no iremos a ese juicio para condenación, pero ciertamente daremos cuenta delante de Dios. El mismo Mateo capítulo 12, versos 36 y 37 dice que nosotros daremos cuenta de toda palabra ociosa que hayamos dicho. De ella daremos cuenta en el día del juicio. La escritura dice que todo lo que ha sido hecho en secreto desde las azoteas se publicará. Es decir, saldrá a luz todo lo que hicimos. De hecho, toda intención de nuestros corazones será conocida delante de Dios en aquel día. Entonces, es un día impresionante en donde también el Señor establece un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia y lo va a hacer por medio de aquel que es el único que está habilitado para ser juez. Ahora, ¿qué dijo Jesús tocante al juicio? Quiero que por favor alguien nos lea Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Alguien que active el micrófono y por favor nos ayude con la lectura. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán justificados
y por tus palabras serán condenados. Ok, quiero que noten esto. Acá Jesús habla de un día del juicio. ¿Qué va a ser juzgado en aquel día del juicio? Acá dice toda palabra ociosa. Somos responsables de que todo lo que hablamos, todo lo que decimos, vamos a ser juzgados. Hay un libro, les debo el nombre, en donde su autor experimentó, él estuvo clínicamente muerto, más o menos por unos 30 minutos, y los médicos haciendo un esfuerzo con choques eléctricos y con adrenalina y todo lo demás, lograron devolverlo. Este hombre cuenta su experiencia y escribe su experiencia. Él dice que se dio delante de Dios, eh, y que empezó a ver toda su vida, el recorrido de toda su vida. Todo, les estoy hablando de un pastor. Este hombre era un pastor o es un pastor. Él tiene iglesia, ministra en España. Y este hombre, eh, cada pecado que él confesó, ese pecado había estado cubierto ya. No fue necesario volver a ver ese pecado para que él tuviera que hacer confesión de ese pecado ni nada de ese tipo de cosas. Pero él dice que en alguna ocasión él estaba en el estadio y acabamos de vivir la final el sábado pasado. En el estadio la gente se enciende en su pasión por su equipo de una manera muy fácil. Y él dice que estando en el estadio estaba jugando su selección contra otra selección y dice que en los cielos fue como si hubieran muteado todo el sonido del estadio y como si le hubieran subido a la voz, al micrófono que él tenía, vamos a decirlo así, a la parte de sus pensamientos y él empezó a gritar todo tipo de improperios contra el árbitro. Ese había sido un asunto que él nunca había confesado, porque él de pronto no lo había considerado como pecado. Pero cuando en ese momento vino el asunto, él humilló su rostro delante de Dios y pidió perdón por eso. Inmediatamente ese pecado quedó cubierto. Él hace un relato supremamente interesante con relación a redes sociales, al manejo de las redes sociales. Cuando él vuelve a la vida, cuando él vuelve a despertarse, le dice a su esposa, tráeme el celular. Y lo primero que hizo fue descargar, dice él, la aplicación de TikTok. La descargó de su celular, la descargó, no, la eliminó de su celular, la sacó de su celular. Dijo, yo ya no vuelvo a estar aquí botándole tiempo a toda esta cuestión. Clínicamente, él estuvo muerto media hora, pero él dice que vivió una experiencia con el Señor tan fuerte, lo marcó de una manera tan impresionante que él dijo, yo no puedo quedarme con esto que he vivido de parte de Dios. Por eso escribe el libro y menciona su experiencia con Dios. Pasaron todos los momentos de su vida, todos los momentos de su vida. Y él decía, los pecados que yo había cometido y que ya había confesado, jamás los vi pasar. Ya habían sido cubiertos por la sangre de Cristo, habían sido limpiados de mi vida. Pero aquellas cosas que no consideré como faltas graves, esas cosas permanecían vigentes. Pues acá Jesús habla de que, os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas, palabras necias, palabras ofensivas, palabras cargadas de malicia en contra o de mala intención en contra de nuestros hermanos. ¿Cómo era la forma de hablar de Jesús? Uf, era una forma, porque la gente se admiraba de su doctrina, porque la gente decía, este nos enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Y tú miras el contenido de las enseñanzas de Jesús y todo era a través de parábolas.
pero la gente estaba admirada porque él cuidaba su boca, no utilizaba sus palabras de una manera innecesaria. Por eso el Señor habla de un día del juicio y habla de que por nuestras palabras vamos a ser justificados o por nuestras palabras condenados. Ahora, también Mateo 7, versos 1 y 2 nos habla de una medida. ¿Qué nos dice, por favor, alguien que nos ayude tomando lectura de Mateo 7, 1, 2? Uno Una solo. medida justa. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, gracias, Pablito. En primer lugar, hay una aseveración muy clara, muy contundente. No juzguéis para que no seáis juzgados. El que juzga va a ser juzgado. El que utiliza una medida justa o injusta al momento de juzgar, la misma medida que utilizó con otros será usada exactamente con él. Noten ustedes que una de las cosas de las cuales adolece la iglesia del Señor es de eh, saber administrar disciplina. Ese es uno de los grandes vacíos, de las ausencias grandes que tiene la iglesia. Pero en Gálatas 6:1, el apóstol Pablo, o más bien por pluma del apóstol Pablo, el Señor nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas juzgado en lo mismo. Es muy importante entender que la regla de oro aplica de una manera general para todos. La medida que yo utilizo para dar trato a las personas es la medida que Dios va a utilizar conmigo. La medida que yo utilizo para emitir juicio es la misma medida que va a ser usada para conmigo mismo. Entonces dice el Señor Jesús acá, estas son palabras de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Romanos 2:1, ¿quién nos ayuda con este texto de la palabra, por favor? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Amén. Gracias, Caidito. Dice que somos inexcusables. Quien quiera que juzga, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas, haces lo mismo. Así que hay una dinámica dentro del juicio y es que nosotros realmente no somos llamados a juzgar ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros jefes, ni a nuestros amigos, ni a las personas que están alrededor. Ojo, porque Dios a ninguno de nosotros nos ha dado ese ministerio o ese llamado. Te levanto como juez. No, hay uno solo que es juez. La escritura dice claramente que el Padre todo el juicio lo ha dado al Hijo. Está muy claro eso. Es un justo juicio el que emite el Hijo. Las condiciones están claramente expresadas en la escritura respecto de cuáles son los protocolos. El que juzga con cierta medida, con la misma medida va a ser tomada para medirlo a él y para emitir juicio sobre él. Ellos ya saben que va para eso.
Entonces, fundamental entender ese aspecto. Proverbios 21:2. Alguien que nos lea Proverbios 21:2, por favor. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Ok. Para los Genial. hombres, todo camino es recto en su propia opinión. De ahí el peligro de que nosotros seamos los jueces de otros. Por eso Dios no nos ha puesto a juzgar, juzgaos los unos a los otros. No, 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 un momento, no, no, no. Jamás la escritura nos dice que nos juzguemos unos a otros. Hay una sola salvedad en la palabra de Dios con relación al juicio y con relación a juzgar. Y la vamos a ver en un momento. Pero como todo el camino nuestro es recto a nuestra propia opinión, aún el camino más torcido, no podemos nosotros ni somos nosotros realmente establecidos por Dios para ser jueces. Romanos 14:13, por favor, alguien que nos lea este texto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Gracias, Pablito. ¿Qué es lo que hace una persona cuando emite juicio contra otro? Generalmente poner tropiezo delante de él y establecer ocasión de que el hermano caiga. Si yo les pregunto a ustedes, ¿te consideras una persona buena? Les aseguro, ustedes son mucho más buenos que Pablo Escobar, me hablan. Todos somos mejores que Pablo Escobar. Sí. Ese loco eh, dañó muchas vidas y todo lo demás y tal y pascual. Ojo, pero ¿quién dijo que nuestra medida era Pablo Escobar? Cuando yo miro una falla en mi hermano, el señalar esa falla me da a mí una falsa sensación de que soy mejor que mi hermano. Por eso mi juicio es injusto. Y por eso dice la escritura, ya no nos juzguemos más unos a otros, ya no. Decidan más bien no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. Que esa sea la actitud que ahora nos acompaña. No voy a poner tropiezo, no voy a poner obstáculo ni ocasión de caer a mi hermano. No voy a emitir más juicio en contra de él. Es que mi hermano toma, es que mi hermano fuma, es que mi hermano tal y pascual. Tú ora por tu hermano, si tienes la posibilidad de hablar con él, no te hagas daño, parce. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero recordemos también algo, no somos nosotros el Espíritu Santo ni tampoco somos los escogidos por Dios para juzgar a nuestros hermanos. En Mateo 7:3 la escritura pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo tengo una viga en mi propio ojo y le voy a decir a algunos de ustedes, déjame, te quito esta pestañita que te metió en el ojo. Por favor, le saco el ojo a mi hermano. ¿Qué dice Jesús? Quita más bien la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para poder quitar la pestaña del ojo de tu hermano. Es otra cosa. Pero yo con tremenda viga en mi propio ojo y diciendo, déjeme, yo le quito hermano. Uy, no, no, no. Eso sí es un peligro andante. Termino por sacarle el ojo a mi hermano y luego se me aplica ojo por ojo, diente por diente. Entonces Lucas 6:37 también establece, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nuevamente enfatiza, no juzguéis. Romanos 14:4, este texto me encanta. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El único que realmente tiene la potestad de juzgar
es Dios. Bueno, avancemos acá. Ok, nos vamos a... Nos vamos acá. Aquí estamos en Primera de Corintios, capítulo 2 y capítulo 3. Aquí donde está este 3, esto es capítulo 3, verso primero. Nos habla de tres tipos de hombres y los vamos a ver acá. El primero de los hombres es el hombre natural. El hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural es el hombre que está sentado en el trono. Él está sentado en el trono y Cristo está por fuera de su vida. Ese es el primer tipo de hombre. En segundo lugar está el hombre espiritual. No, perdónenme, esto está mal. Eh, Acá, discúlpenme, esto nos quedó mal. Ah, claro, qué error, qué horror el que estaba aconteciendo acá. Entonces tenemos, en primer lugar, a ver, permítanme, listo. Entonces, tenemos nuevamente, tenemos al hombre natural. Caramba, bueno. Tenemos al hombre natural, tenemos al hombre espiritual. Bueno, hablamos del hombre carnal. El segundo tipo de hombre es el hombre carnal. Y el hombre carnal básicamente es aquel que está sentado en el trono de su corazón y Cristo está más o menos cercano, ¿no? Ese es el tipo de hombre que eh, no ha rendido por entero su vida a Jesucristo. Pero el tercer tipo de hombre es el espiritual, en donde Cristo está sentado en el trono de su corazón y Él es el que está a los pies de Cristo. Ese es el tipo de hombre espiritual. La Biblia en Primera de Corintios 2 y en Primera de Corintios capítulo 3 nos habla precisamente de esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, no las puede entender, se han de discernir espiritualmente. El espiritual, ¿qué hace? Atención, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, no juzga a las personas, juzga las cosas, pero él no es juzgado de nada. Y el verso 16 es poderosísimo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros y todos los espirituales tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso juzgamos las cosas, no a las personas. Y en el capítulo 3, verso primero dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo soy de Aníbal, yo soy de Mauricio, yo soy de fulano, de sultano, de Perecejo. Por favor. Y Pablo pregunta más adelante, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, pero realmente todos debemos decir
somos de Cristo. Yo puse el fundamento, otro sobreedificó, el que sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Entonces, realmente acá lo que estamos haciendo es dándole una salvedad. La Biblia nos establece una salvedad respecto del juicio y lo establece con el hombre espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Entonces, que esta gráfica que tenemos acá se nos quede claramente. El hombre natural es el hombre sin Cristo. Cristo está por fuera del contexto de vida de esta persona. El hombre carnal es el que está sentado en el trono y Cristo está más o menos cerca. Ojo, porque Dios no es segundo, tercero ni quinto de nadie. Dios ocupa el trono de nuestro corazón o realmente no hay nada que hacer, o fríos o calientes. Y el hombre espiritual es el que tiene a Cristo en el trono de su corazón y él está a los pies del trono para servir al que reina y gobierna en su vida. Muy bien, ha llegado el momento del postre, caballeros. ¿Con qué te quedas? Vamos a hacerlo por el orden de llegada. Alejito, Alejito, ¿con qué te quedas? Claro, ya me tenía que embalar a mí, ¿no? Claro, papi, Cosa. toca. Claro, al nuevo siempre, ¿cierto? Ay, al nuevo. Claro. Ah, yo estoy nuevecito, estoy recién desempacado, hombre. Bueno, gracias a Dios. Nada, yo creo que hoy es cuando estuvo Marito en el negocio. Le dije que a mí me alegraba mucho mi corazón al ver cuando personas que eran apáticas a la palabra, hoy en día estaban Sí, señor. liderando. Ujú. Y cuando me hizo una pregunta sobre el negocio que terminé el año pasado, que si no me da nostalgia, pues yo le mezclo esas dos cositas. A mí me da nostalgia no estar liderando, pero también sé que es una responsabilidad grande. Y, y si hay algo que de los versículos que se han tocado hoy, realmente el de Proverbios a mí me marca profundamente, porque muy regularmente lo medito y hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. Y la Biblia es verdad y ella entra como espada de dos filos y le remueve a uno todo y lo concientiza y le pone los pies donde tiene que ponerlos y el corazón donde tiene que ponerlos. Y muchas veces en mi vida he creído muy equivocadamente, pero convencido de que estoy haciendo las cosas bien muchas veces. Pero cuando se me viene ese versículo a la mente, el Señor me recuerda que soy su creación, pero que soy un humano lleno de errores, que no debo juzgar a nadie en cuanto a, lo, a los comportamientos, porque muchas veces veo personas que no conocen de Cristo y se portan mal, y yo conociendo al Señor me porto mal y tengo mis errores y tengo mis pecados porque no hay uno solo santo. Y siempre creo que ese ha sido de pronto problemas también con los líderes a veces en la iglesia o simplemente gente que conoce uno que dicen ser espirituales. Y creo que delante de Mauricio lo he dicho muchas veces, ni siquiera ningún pastor, ni Aníbal, ni usted, ni yo, no hay, ninguno estamos exentos de pecado, sino ya estaríamos en el cielo, hermano. Tal cual. Entonces, el liderazgo hay que saberlo llevar, sabiendo también uno llevando sus errores, sus pecados, sus faltas contra el prójimo, contra Dios. Y es una tarea bien tremenda porque precisamente espiritualmente y moralmente uno tiene que ser casi que impecable. No estamos diciendo exentos de fallas, ni de errores, ni de pecados, pero sí tiene que ser un reflejo de Cristo. Entonces, lo que Mauricio decía
y es muy cierto porque es que la medida de nosotros no es Pablo Escobar ni nada de eso. O sea, si yo me comparo con otra persona, lo decía Desiderata, me volveré vano y amargado. Pero entonces, la cuestión es que uno tiene que verse es como menos que los demás para poder, o sea, valorar como las cosas de, o sea, lo que hablaba antes, no sé si me hago explicar bien, si me estoy haciendo entender bien, perdón, que hay personas que no conocen de Cristo y se portan conforme a lo que ellos han conocido, pero nosotros que conocemos del Señor y la seguimos embarrando, entonces por ahí dijo un profeta, ¿de qué te las picas? Entonces, eso es bien, bien tremendo. Eso del liderazgo, yo hace mucho rato le dije a Mauricio y yo por eso eh, en algún momento boté la toalla con eso porque les hablaba a las personas, algunos lo aceptaban, otros no, pues eso no es lo mío era predicarles. Y de aún eso, no estando en un liderazgo en una iglesia, en una comunidad cristiana, cada vez que tengo la oportunidad le comparto a alguien de la palabra. No lo hago muy seguido, pero cuando lo hago con convicción y no por contienda, ni lo que hablaba hace un rato Mauricio, de que algunos, dice la palabra, que lo hacen por contención, o sea, por hacerse ver, por no, simplemente el interés mío es que a las poquitas personas que les hablo hoy en día, sean conscientes que si hay un Dios todopoderoso, que si hubo un redentor de la humanidad, que hubo alguien que murió por nuestros pecados, pero que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que yo creo en eso firmemente, y el que lo entendió, hermano. Pero esto del liderazgo pues, es bien delicadito y de pronto por ahí hay una, no sé exactamente porque no he ahondado en esa palabra, pero creo que después cuando venga el juicio, por eso es que por ahí dice la palabra que a vosotros no los conozco hacedores de maldad. O sea, tanto que predicaron y tanto que echaron fuera demonios y todo, y lo hacíamos en tu nombre, no, a ustedes no los conozco, suerte. Entonces, que lo hagamos como se explicaba hoy en el tema, por las razones correctas y con las motivaciones correctas, que es, creo yo, la misericordia que Dios tuvo con nosotros, tenerla nosotros con nuestro prójimo y ser ese instrumento para presentarlos delante del Señor. Entonces, pues yo creo que estuvo muy interesante el tema. Me quedo con lo que les he compartido, muchachos, y pues los extraño mucho, pero a veces me aguanto las ganas de extrañarlos. No, siempre es chévere estar compartiendo. No crean que porque yo no he estado acá, no he estado ni he dejado de amar a mi Señor y de seguirlo, Él lo sabe. En mi corazón estará siempre, de aquí a que me llame a cuentas, aún con mis errores. Se les ama en el Señor. Un abrazo y feliz noche.